Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Está cayendo su gloria sobre mí. Estaba leyendo, hermana Jolivet, ¿me puede colocar la alabanza nuevamente? Una estrofa, la última que entonamos. Leía esa estrofa donde dice: a ver, no, siga. Donde dice, con mi fe te alcanzaré. ¿Cuál es esa alabanza que dice, con mi fe te alcanzaré? Yo sé que estás aquí, es hermano Yoliver. Hay una estrofa que estaba recién, entonábamos la alabanza, y yo decía, si en ese momento a lo mejor esta alabanza la hubiese entonado la mujer del flujo de sangre, donde dice que con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Y la convicción que tenía ella, que con tan solo tocar el borde del manto cierto de Jesús, dice, y milagros recibiré, y transformada yo seré. Si yo me pongo a lo mejor en ese tiempo a pensar, a meditar, estas son las palabras que ella a lo mejor iba citando mientras pasaba entre la multitud, con tan solo llegar a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esta situación? A lo mejor algún problema, dificultad en nuestras vidas, y vemos que las olas, cierto, se levantan, los vientos son fuertes, pero tenemos esa convicción que dice que con mi fe te alcanzaré a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, y recibiremos el milagro, con tan solo creer y tocar la presencia de nuestro Dios. Así que mis hermanos, hermosa alabanza la que hemos entonado. Esto es un preámbulo, ¿cierto?, para entrar de lleno en lo que es la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateos capítulo 5. El día de hoy fue un día, una tarde bien, ¿cómo se dice?, de batalla espiritual en mí con respecto al tema de la predicación. Trataba de, mientras leía la palabra, escudriñaba, trataba de hilar la palabra y no hallaba por dónde. Yo le decía a mi señora, no puedo, decía yo, no puedo. Pero mientras estaba aquí y llegué aquí a la casa de oración, me di cuenta de que esto no es por fuerza mía. Esto no es porque yo tengo las capacidades, o yo soy, a lo mejor cumplo con los requisitos para estar en este lugar, sino que es por amor y misericordia de nuestro Dios. Y Él es el que toma dominio total de todas las cosas. A lo mejor yo traía otra palabra, pero Él me cambió todo el esquema en este mismo lugar cuando ingresé por la puerta. Así que vamos a darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, como título dice, el Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Capítulo 5 de Mateos. Capítulo 5 de Mateos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen
y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Wow! Yo creo que son hartos los requisitos que tenemos que, si se puede decir, como soportar al aceptar este camino de justicia, este camino, cierto, de salvación. Si bien es cierto, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el monte de las bienaventuranzas fue el momento a lo mejor de sus inicios, su primera predicación a la gran multitud, cuando Él ya se da a conocer, cierto, el inicio de su ministerio. Dice la palabra, cierto, que bienaventurados somos todos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es lo que conllevó al tema del sermón de las bienaventuranzas. Si bien es cierto, aquí Jesús, cierto, muestra un ápice, cierto, de lo que es, cierto, escoger este camino de justicia, escoger seguir las buenas nuevas de salvación. Todas las cosas que sus seguidores en algún momento no pensaron antes de aceptar a Jesús, ¿cierto? No pensaron todos estos requisitos que Jesús estaba poniendo sobre la mesa, que iban a padecer los que creyeran en Él. Pero podemos ver, ¿cierto?, que Jesús, aparte de dar, ¿cierto?, estas buenas noticias de bienaventuranzas para aquellos que le siguen, para aquellos que, ¿cierto?, en un futuro aceptaran a Él como su único Salvador, personal Salvador, también, ¿cierto?, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Él nos da instrucciones de cómo debe ser la vida de un cristiano. Podemos entender, ¿cierto?, que Jesús, aparte de todas estas bienaventuranzas que nosotros hemos leído, Él también le da, ¿cierto?, una pincelada por lo que es la ley de Moisés a sus discípulos. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que Jesús en unos versículos más adelante les dice a los que van a ser sus seguidores y a los que están siendo sus discípulos en aquel momento, les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ¿cuál es la importancia hoy en este mundo, la presencia de la iglesia? Si la iglesia en este momento, en este mundo no estuviera, este mundo estaría en tinieblas. Y más abajo nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelabro, para alumbrar a todos los que están en la casa. Esa es la importancia de la iglesia o de la congregación que Jesús estaba comenzando a formar. Y a través de todos estos pasajes, nuestro Señor Jesucristo comienza a instruir a su iglesia. Después le dice más abajo: no penséis que yo he venido a abolir la ley o a los profetas, sino he venido para cumplirla. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que Jesús, dentro de todo el sermón de las bienaventuranzas, si bien es cierto, había un límite, ¿cierto?, con respecto a la ley de Moisés, donde el pueblo en sí era, cierto, regido a través del sumo sacerdote, y lo que hoy en día nosotros conocemos como los tribunales de justicia era el Sanedrín, que era conformado por los fariseos, los saduceos y otras organizaciones religiosas que regían el país en aquel momento. Y ellos se regían bajo la ley de Moisés. Y Jesús, cuando vino a la tierra,
una de las cosas por las que fue confrontado por parte de los fariseos, que decían de que Jesús venía a derogar la ley de los profetas y la ley de Moisés. Aquí Jesús no hace mención de que Él en ningún momento vino a derogar la ley de Moisés, sino que a cumplirla para que se hiciera justicia. Él nos enseñó el parámetro de cómo nosotros como cristianos debemos ser en esta vida. Aquí dice claramente, dice, mire, en el otro pasaje dice Jesús y la ira. Y aquí dice, hace un ápice, dice, oíste que fue dicho a los ancianos antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero aquí Jesús sube el parámetro, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya será culpable de juicio. O sea, los estándares que habían en aquel momento con respecto a la ley de Moisés, Jesús los subió. Y más abajo podemos ver que dice también, Jesús y el adulterio. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, en la antigua ley de Moisés, el adulterio era consumado en el acto. Ahí se consideraba adulterio. Pero Jesús aquí nos sube nuevamente el parámetro y dice que tan solo con nosotros mirar y codiciar a la mujer del prójimo, ya estábamos adulterando. Más abajo dice Jesús y el divorcio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de alguna fornicación, hace que ella adultere, y que el que se case con la repudiada también cometa adulterio. O sea, aquí Jesús le sigue subiendo los parámetros a la ley de Moisés. Después más abajo podemos ver que dice Jesús y los juramentos. Además habéis oído, dice, que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Podemos ver, mis hermanos, que en todos estos pasajes Jesús sigue subiendo los parámetros que para nosotros a lo mejor llegaban a un estándar, ¿cierto?, normal en la vida, a lo mejor en aquel momento en la vida de algún religioso. Pero cuando llega otra persona y cambia y sube los estándares, para ellos fue en aquel momento, ¿cierto?, algo que cambió 360 grados la forma de vida que ellos tenían. Si nosotros nos vamos, ¿cierto?, hoy en la actualidad y en la antigüedad también, el pueblo de Israel y los ancianos, ¿cierto?, eran personas que cumplían a cabalidad, ¿cierto?, la ley de los profetas. Entonces para ellos que alguien llegue y le cambie los parámetros, para ellos era una blasfemia. Pero aquí podemos ver que a pesar de que Jesús subía los parámetros, ¿cierto?, de la ley de los profetas, era una forma más fácil de llevar el evangelio, que a lo mejor en aquel tiempo, ¿cierto?, los fariseos, ¿cierto?, tenían presionado al pueblo y esclavizado el pueblo con leyes a lo mejor y preceptos humanos. Pero aquí vemos que Jesús, ¿cierto?, nos da a nosotros de cómo poder nosotros vivir este evangelio en nuestras vidas, el día a día, con tal de no afanarnos, ¿cierto?, por las cosas que han de venir el día de mañana. Más abajo podemos ver, dice, el amor hacia los enemigos. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis a que al malo, dice, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Qué difícil. Difícil, mis hermanos, ¿cierto? Poder a lo mejor colocar la otra mejilla cuando alguien me está haciendo daño, alguien me está haciendo algún mal. Tendremos la capacidad a lo mejor humanamente de decir, no, callar y no juzgar. A lo mejor poner la otra mejilla. En la predicación anterior del día martes, nuestra hermana, ¿cierto?, Nicole, nos decía la importancia de amarnos los unos a los otros.
Hoy en día estamos, ¿cierto?, en una sociedad donde ya no hay tolerancia por nada. No hay tolerancia por nada. Usted va por la calle, usted pasa a llevar a una persona, el insulto, usted anda conduciendo, insultos para allá, insultos para acá. Hoy en día ya es normal ver a una pareja de conductores de automóvil peleándose en un semáforo, porque ya no hay tolerancia en la actualidad que hoy nosotros vivimos. Va a llegar el punto, mis hermanos, en que nosotros como iglesia ya no vamos a ser tolerables para la sociedad de hoy en día. Y aquí Jesús nos dice en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Estamos dispuestos nosotros, mis hermanos, a pasar persecución por causa del Evangelio, por causa de Cristo? Si aquí muchas veces tenemos algo en contra de nuestro hermano y no nos miramos, o no somos capaces de decir, hermano, aunque yo no tenga la culpa, decir, hermano, perdóneme, si en algo he cometido falta en contra de usted, perdóneme. Pero muchas veces llegamos, hacemos vista gorda y nos saludamos al hermano. Es aquí donde nosotros debemos estar en comunión día a día. Es aquí, porque nosotros venimos desde afuera con todas las cargas pesadas, con todos los problemas del día a día. Y es aquí donde nosotros venimos a poner nuestras cargas, nuestras dificultades a los pies de Cristo, para poder nosotros, ¿cierto?, poder descansar, poder salir de este lugar con la mochila, como se dice, vacía. Más abajo tenemos también, ¿cierto?, otra instrucción que Jesús le da, ¿cierto?, a sus seguidores. Dice Jesús y la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas cuando vosotros, dice, oréis, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estas son las instrucciones que Jesús le estaba dando a su iglesia. Más abajo dice, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y más abajo tenemos los tesoros en el cielo. Después, Dios y las riquezas. Y por último tenemos el afán y la ansiedad. Lo que yo les decía, el afán y la ansiedad en este siglo ya XXI es como el pan de cada día. El estar preocupados del día de mañana, el estar preocupados de qué vamos a comer mañana, del arriendo, del trabajo. Y muchas veces estas cosas, mis hermanos, nos alejan de la presencia de nuestro Dios. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire el consejo que da. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muchas veces nosotros, mis hermanos,
caemos en los afanes de esta vida. Muchas veces la ardua carga, a lo mejor familiar, la ardua carga laboral, nos separan y nos desconectan de la presencia de nuestro Dios. A veces ese ruido no nos deja escuchar la voz de nuestro Dios, ¿cierto? Cuando muchas veces Él dice que está siempre llamándonos a nosotros, a través, ¿cierto?, de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración. Y muchas veces podemos nosotros estar orando y estamos preocupados, ¿cierto?, de las cosas que debemos hacer del día de mañana. Y no tenemos la conexión plena en lo que respecta a nuestra vida espiritual. Hay un pasaje en la Biblia que lo muestra claramente como referencia. Y dice así, mire. En Lucas 10:38 hay un suceso que acontece, ¿cierto? Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ella estaba atenta a lo que el maestro hablaba, predicaba. Pero Marta se preocupaba mucho de los quehaceres de la casa. Dice. Y acercándose al Señor dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué pasó? Que ella estaba preocupada porque quería, a lo mejor Marta en su afán de poder servir bien las cosas, ¿cierto? Hacer todo bien, ser una buena anfitriona de la casa, ¿cierto? Para recibir al Mesías, a su maestro. Ella empezó, ¿cierto?, a ordenar, a cocinar, a preparar los platos, mientras que su hermana se sentó a los pies de Jesús a oír lo que él decía. Póngalo en práctica con los afanes de la vida. Y dice que Marta le pregunta a Jesús, no, así como parafraseando, dice, ¿no te molesta que mi hermana no me ayude a servir o a atenderte? Y dice que Jesús, por ella le dice, dile pues, le dice a Jesús, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa parte que no será quitada? La conexión con Dios. Nosotros muchas veces, jugando el papel de Marta, jugando el papel de Marta en nuestra vida, nos afanamos con los quehaceres, con el trabajo, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro, que los niños en el colegio, que tengo que ir a comprar al supermercado, que tengo que pagar el arriendo, que tengo que pagar la luz, que cómo me voy a ir al trabajo el día de mañana, que se me echó a perder el auto. Y nos afanamos en las cosas de la vida. Y perdemos lo más importante que aquí María logró entender. Que a pesar de todos los afanes de la vida, estar a los pies del Maestro, escuchando su palabra y no perder la conexión con nuestro Dios en el día a día, mis hermanos, en el día a día. El rey David, en una de sus palabras, no recuerdo en cuál en este momento, pero dice, y en la casa de Jehová habitaré por largos días. ¿A qué se refería el rey David a la casa de Jehová? Si en ese momento el templo no estaba construido. El rey David dijo estas palabras, que en la casa de Jehová habitaré por largos días, quería decir de que él en la presencia de Dios estaría todos los días de su vida. A eso se refería el rey David, que en la presencia, en los atrios del Altísimo, a pesar de todas las cosas que él podía haber pasado en su vida, persecución, alegrías, tristezas,
anduvo por valles de sombras de muerte, perseguido por el mismo rey Saúl, castigado por su pecado, pero aún así, él dijo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nunca, a pesar de las circunstancias de la vida, los afanes de la vida, a pesar de que el rey David pecó, se volvió a levantar y nunca perdió la conexión con Dios. Y dice que aún así, él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros debemos cuidar esa comunión, mis hermanos, en el día a día. No afanarnos por las cosas que han de venir el día de mañana, ni tampoco traer a recordar las cosas pasadas, porque dice que su palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas día a día. Nuestro diario vivir está en las manos de nuestro Creador. Yo no me puedo afanar de aquí al día de mañana, porque a lo mejor yo descanso ahora en la noche y no sé si voy a despertar el día de mañana. Debo preocuparme del presente, de ahora, así como la palabra dice que hoy es el día de salvación. Así debo también preocuparme por la presencia de Dios en mi vida y no preocuparme de las cosas que han de venir el día de mañana. Porque si Él alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros, que somos sus hijos, comprados a precio de sangre? Dice que Él conoce nuestras peticiones antes que nosotros ya las pidiéramos. Él ya conoce nuestras peticiones. Así que, mis hermanos, tengamos la confianza, tengamos la fe, la plena certeza de que Dios tiene el control en sus manos. Aunque en el día de mañana me tenga que enfrentar a un gigante, mi confianza tiene que estar plenamente en Él. Aunque se me levanten las olas el día de mañana y los vientos soplen fuerte, tomado de la mano de Él, lograremos caminar sobre las aguas, sobre los problemas, sobre la vida diaria, sobre los afanes de esta vida. Jesús, cuando comenzó a dar este sermón de las bienaventuranzas, comenzó su ministerio. Fue, creo que una de las primeras veces que Jesús se presentaba en multitud, hablando, ¿cierto?, sobre el reino. Él tuvo muchas dificultades. Una de las grandes batallas que tuvo Jesús en ese momento era con los religiosos de la época. Con los religiosos de la época. Dice su palabra que ves que Él estaba dando un sermón, estaban los fariseos ahí atacando a Jesús. Y esos fueron los grandes, ¿cierto?, las grandes confrontaciones que Jesús tuvo en cada predicación que Él daba a las multitudes. Y así muchas veces nuestra vida va a ser de la misma forma. Nosotros vamos a seguir caminando en este evangelio día a día y vamos a tener ahí al enemigo atacándonos por un flanco, atacándonos por otro lado. Vamos a salir de esta batalla, pero va a venir otra. Pero así vamos a tener que seguir haciendo frente a todas las batallas que puedan venir, porque detrás de nosotros y delante de nosotros está nuestro Señor Jesucristo. Él dice que pelea nuestras batallas. Así que, mis hermanos, tengamos la plena certeza y la fe de que Jesús está siempre de nuestro lado a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir en esta vida. Y no perdamos la conexión directa con Él. Que los afanes de esta vida no nos hagan perder la conexión, que es lo más importante en nuestras vidas. Así como leía este pasaje, ¿cierto?, de Marta, que estaba afanada y turbada por los afanes de querer servir y querer, ¿cierto?, ser la mejor anfitriona para Jesús en su casa, se despreocupó de lo más importante, que era escuchar al Maestro. Mientras que María, dice, se sentó a los pies de Jesús y ella ponía atención. Y no perdió lo que era más importante, que nunca se iba a perder,
que es algo que no se lo pueden robar, el estar a los pies de Jesús y tener la conexión directa con Dios. Así que, mis hermanos, todos estos pasajes que yo les leí desde Mateo 5 hasta el capítulo 7, del 5 al 7, fue la conformación del sermón de las bienaventuranzas, donde Jesús, cierto, instruyó a sus seguidores cómo debían llevar la vida, el evangelio y el reino en sus vidas. Y es lo que nosotros hoy en día tenemos que tomar como consejo. Toda esta escritura, porque es, como dice, es el alimento espiritual para nuestras vidas. Nosotros somos sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros hiciéramos falta hoy en día en la sociedad, este mundo estaría en tinieblas. Así que somos una parte muy importante hoy en la sociedad, mis hermanos. Usted, si come un alimento y no le echa sal, la va a encontrar desabrida. Así sería este mundo si la iglesia no estaría aquí. Esa es la importancia que la iglesia hoy en día tiene en la sociedad. Esa es la importancia. Nosotros somos importantes porque somos la sal de la tierra. Así que, mis hermanos, hasta aquí dejo la palabra del Señor en esta tarde. Para mí fue un consejo muy grande esta palabra hoy en día. Como le dije al principio, yo traía otro tipo de, otro esquema preparado, pero las cosas no son como a mi manera. Aquí todo se mueve porque Dios hace como Él quiere. Así que, mis hermanos, dejo hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pasar a orar, a dar gracias por esta palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Robinson, si puede pasar a ayudarnos con esta oración. Y después continuamos con el servicio y le entregamos a nuestro hermano Samuel.